Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia SEA número 2 de este semestre, julio-diciembre del 2022. Esta actividad número 2, que es de pesticidas y desechos radiactivos de la materia de contaminación atmosférica, a veces algunas tareas son muy similares o se parecen debido a que hay en otra materia de energía, tecnología y sustentabilidad, se habla sobre energía nuclear. Entonces, los desechos radioactivos, en este tema habla sobre cuál es la disposición que se requiere para la disposición de estos en forma adecuada. Y en cuanto a los pesticidas, bueno, pues da una especie de origen de los pesticidas, cuáles fueron los que se empezaron a sintetizar y aparte cuáles fueron los más usados, y lo que no se sabía eran las consecuencias que se tenían hacia la flora y la fauna. Normalmente se dice que cuando se inventa o se crea un nuevo producto de cualquier tipo, tenemos que ver qué es lo que se va a hacer después de su ciclo de vida, cómo se va a disponer, de qué forma se puede hacer su disposición sin que afecte al medio ambiente. Muy bien. Voy a compartir pantalla, permítame un tantito. Aquí está. Muy bien. Esta actividad es un documento que le llamo yo sopa de letras, en el cual se establecen conceptos que se parafrasean, perdón, en un cuadro que contiene letras, y en él se deben encontrar los conceptos que posteriormente se definen en lo que le llamo la sección del cuestionario. En la introducción, bueno, pues hay muchas formas de hacer la introducción. Les comentaba yo a veces que la introducción puede ser válida desde el punto de vista que quieran hacer, perdón, que quieran hacer lo que se va a pretender hacer. Normalmente yo les sugiero que la introducción debe ser algo que atraiga la atención de la persona que va a leer el documento, que le dé interés, que se interese por él, para luego describir lo demás. En fin, como introducción dice el trabajo de un compañero, dentro de la estructura pues, está la portada y luego está la introducción. Dice: la finalidad de este trabajo es adentrar, lo que les hablaba sobre, también puede haber una situación de... Ahí está. Dice: la finalidad de este trabajo
es adentrar al alumno al tema del origen de la contaminación por el uso de pesticidas, además de reconocer los efectos al medio ambiente causados por los desechos radioactivos. Los plaguicidas se han convertido en imprescindibles en la agricultura intensiva para mejorar la producción, proteger los cultivos almacenados y controlar los vectores de enfermedades. Aunque el uso de plaguicidas es necesario, resulta fundamental evaluar los riesgos para la salud de los seres humanos que están profesional y o ambientalmente expuestos a este tipo de agroquímicos. El uso de agroquímicos, por ejemplo, en Argentina, se ha fortalecido junto con la expansión agrícola. El objetivo de este trabajo es la elaboración de una metodología para calcular el impacto ambiental que los pesticidas causan en el medio ambiente, teniendo en cuenta los siguientes factores: ecotoxicología, categoría taxológica de toxicidad en abejas, aves y peces, toxicidad humana, carcinogenosidad, neurotoxicidad, alteraciones endocrinas, genotoxicidad y capacidad irritativa. Perdón. Entonces, el comportamiento ambiental también es estudiado. La persistencia en el agua o en el sedimento, o la persistencia en el suelo y o bioconcentración, estos factores fueron clasificados como bajo, medio y alto o muy alto, de acuerdo con su nivel de toxicidad. Los resultados indican que los plaguicidas más tóxicos son los insecticidas. La mayoría de los pesticidas utilizados son de toxicidad media, seguido de la baja y alta toxicidad. Y los de muy alta toxicidad, que es un 12,5%. Y si el uso de pesticidas durante décadas ha sido por mucho tiempo uno de los principales problemas, uno de los problemas que más ha afectado a los seres vivos, así como las variables del aire, agua, tierra e incluso el mismo hombre en manejo y aplicación. Con la tecnología cada vez más han surgido sustancias más agresivas para el medio ambiente con impactos de trascendencia en los ecosistemas. Ahora, la carrera acelerada del hombre por extender territorios para construir, cosechar, modernizar, el uso de los pesticidas ha formado parte de ese cambio, a veces con deterioro o extremo en zonas completas y en general a nivel global impactos irreversibles. El objetivo del trabajo es dar los elementos considerados como importantes en el tema de pesticidas y desechos radiactivos. Y como en este punto existe perdón, mm, una marcada tendencia a modificar las cosas con el fin de obtener una ganancia económica sin medida y sin crear conciencia en todo lo que se ha provocado en el mediano y largo plazo. Un cambio de mentalidad en la forma de hacer las cosas es lo que se requiere. Es- este trabajo es sumamente importante ya que son temas tratados por muchos y con miles y miles de información de muchísima investigación. El uso de un cuadro de sopa de letras y el cuestionario descriptivo nos ayuda a entender las cosas en los que los temas son claves en el mundo en que vivimos y de la importancia de tener conocimientos plenos en términos y conceptos de ello conlleva. Entonces, en este sentido, como lo dice, lleva mucho tiempo. Dice, es claro que los pesticidas y desechos radiactivos van en contra de la misma naturaleza del medio ambiente, pero debemos de ponernos a trabajar todos para que se hagan las cosas correctas en el tiempo correcto. El señalar que se deben de hacer las cosas correctas en el tiempo correcto
ahí es donde se complica la situación. Veamos por partes. Es muy importante que todos de alguna u otra forma, aunque no estemos directamente relacionados con el problema, sí lo estamos indirectamente, puesto que nosotros que vivimos en una gran urbe, pues siempre requerimos de los alimentos que los traen de las diferentes partes donde los cosechan y que en un momento dado a lo mejor aplicaron pesticidas para su mejor producción o mayor producción. ¿Por qué se requiere mayor producción? Si recuerdan la teoría de Malthus, que señala que la población está sujeta a la alimentación y que va a llegar un momento en que si no hay producción de alimentación, pues la población va a tender a estabilizarse o a bajar, no va a crecer, va a la par de los alimentos. Y él hablaba de que en algún momento dado en la vida del ser humano, pues iba a acabar los alimentos y el humano iba a perecer como especie. Y entonces, al mejorar las técnicas agrícolas, al mejorar el suelo, al trabajar el suelo, al escoger especies genéticamente mejor modificadas o calificadas, al utilizar fertilizantes, al utilizar pesticidas o insecticidas para quitar la plaga de ahí, pues mm, se ha incrementado lo que viene siendo la producción de alimentos y por ende la teoría de Malthus en ese sentido no aplicó. Sí aplica para otros animales que son, digamos así, que dependen de otros. Por ejemplo, los carnívoros dependen de los herbívoros para poder cazarlos y comerlos. Entonces, si no hay mucha población de herbívoros, lógico es que va a haber muy poca población de carnívoros. Entonces, en ese sentido, establecemos que el hombre, como especie, ha ido creciendo evolutivamente y ha ido creciendo en cantidad, a tal grado que ahorita estamos a los 10.000 millones de personas, aproximadamente, más o menos, en todo lo que es el planeta Tierra. ¿Y qué es lo que conlleva todo esto? Conlleva que hay que llevar alimento a cada uno de ellos de una u otra forma. Entonces, una de las prácticas más comunes es utilizar insecticidas o pesticidas para eliminar o herbicidas. La terminación SIDA significa eliminar o matar, etcétera. Entonces, si hablamos de insecticidas, es para matar insectos. Herbicidas para matar hierbas, etcétera. Entonces, aquí vemos, pues, que el utilizar los pesticidas en épocas anteriores, pues fue de muy alto valor porque llegaron a tener una gran producción y pensaron que así iba a ser. Pero a medida que pasa el tiempo, los insectos van evolucionando y van siendo inmunes a los pesticidas. Un ejemplo que siempre se da en este sentido es el DDT. El DDT por la época de los 60 y 70 se inventó y es un compuesto muy barato y su uso fue extensivo hasta que se demostró que era bioacumulable, es decir, algunas partículas de este pesticida se acumulan en la grasa de los animales y por ende se va acumulando en la cadena alimenticia y al final muchos animales que son carnívoros pues fallecen en ese sentido. Muy bien, entonces se tiene que habilitar esa situación para que los animales tengan esa conciencia, no vayan a hacer que los quieran, que se vayan a ir eliminando por utilizar. Este es cuadro de sopa de letras. Si se fijan, está regularizado. Hay verticales, horizontales y diagonales. Este es uno que encargan solo. Nada más el puro cuadro de sopa de letras. Vamos a ver el cuestionario sobre qué habla. Dice, constituyen la primera fuente de alimento para muchos animales
que son indispensables a su vez para el mantenimiento del equilibrio natural con los insectos. Los insectos son los principales alimentos en ese sentido. Dice, a los hidrocarburos dorados se les conoce corrientemente por su nombre comercial, tales como el DDT, que contienen carbono, hidrógeno y cloro. Perdón, dije hidrocarburos dorados y son clorados. Hidrocarburos clorados. Entonces el DDT en su momento fue el boom que le dio ese crecimiento, esa producción, pero desgraciadamente era bioacumulable y empezaron a haber especies como el águila calva y el águila americana en peligro de extinción por esta situación, porque ellos son carnívoros y se alimentan de herbívoros y de otros carnívoros también, y se iba acumulando el pesticida en su grasa corporal. En un momento dado pudiera causarle daño. Dice, a los hidrógenos y cloro se les conoce correctamente por sus nombres comerciales como el DDT, que contienen carbono, hidrógeno y cloro. Número 3. Se dice que los hidrocarburos clorados son solubles en grasa. Cuando dos sustancias se ponen en contacto con otra, podrán mezclarse tan íntimamente que sus moléculas individuales se dispersan una en otras. Bien, aquí entonces podemos deducir que entonces como son solubles en grasa, se van bioacumulando. Y esto no se descubrió hasta 10, 15 años después, 20 años, porque no existía la tecnología para poder determinar cuál iba a ser el efecto de los nuevos pesticidas muy efectivos para la mortandad de la fauna no nociva, pero queremos ver cuáles otros daños pudiera ocasionar en un momento dado, porque no solamente la bioacumulación de esta situación, sino también podemos hablar podemos hablar sobre el daño que ocasiona a las especies en ese sentido. Dice el empleo de cepas resistentes de cultivos. Mencionamos ya que algunas plantas son naturalmente resistentes a las plagas porque sintetizan su propio insecticida. Los cultivadores están tratando de ahora desarrollar más especies de esta clase. Un caso coronado por el éxito ha sido la producción de, de una diversidad de alfalfa que es resistente al gorgojo de esta planta. Ahora imagínense en ese sentido, o sea, no solamente es el uso de pesticidas o el uso de insecticidas, el barbecho, el uso de fertilizantes, sino también el empleo de cepas resistentes a cultivos. Se mencionan genéticamente para poder soportar el ataque de los insectos, que pueden mermar la producción de eso. Como en el ejemplo que dice que, y caso de éxito es la diversidad de alfalfa que es resistente al gorgojo de esta planta. ¿Qué es lo que mejoraron? Pues a lo mejor mejoraron la hoja, el tallo, etcétera. Dice otro problema con los pesticidas es que tienden a hacerse menos eficaces después de algunos años de uso. Se establece que a lo mejor este tipo de situación es debido a que los organismos que son afectados tienden a mejorar este, y ser inmunes a los insecticidas. De esa forma pueden tener más progenie, más cantidad y dañan lo que es la producción.
Dice, de las playas y los animales cambia de cuando en cuando como resultado de alteraciones accidentales al azúcar, mutaciones, dice, de células reproductoras. Entonces, la química de las plantas y los animales se está estudiando porque hay una situación de relación, hay una relación en ese sentido. Dice, en un ecosistema hay siempre menos depredadores que herbívoros, incluidos los que constituyen plagas. Como se había comentado, en cuestión de ecosistemas o en cuestión de conceptos, podemos encontrar menos depredadores y entonces dice hay menos depredadores que herbívoros. Pues una secuencia lógica en el sentido de que si hubiera más depredadores y menos de herbívoros, pues tarde o temprano ellos perecerían por hambre porque se acabarían de especie. Dice, desde el momento del descubrimiento de la nuclear en 1939, el hombre ha manipulado grandes cantidades de material radioactivo. Ejemplo, la fisión atómica. La fisión atómica es destrucción del núcleo del átomo, libera mucha energía en ese sentido. La producción de masa, monóxido de carbono, en cambio, es una consecuencia necesaria de la combustión completa de, eh, de la gasolina en el aire. Dióxido de carbono, perdón, la producción de dióxido de carbono. Monóxido de carbono, en cambio, es una consecuencia necesaria de la combustión completa de la gasolina en el aire. Dice, la masa en cualquier muestra de materia está concentrada en lo que designamos como núcleo atómico. La masa de un átomo, cuyo símbolo de número atómico es Z, establece que es la masa de lo que está en el núcleo, que son los protones y neutrones. Por eso muchas veces se tiene que conocer. Ya no necesitamos una balanza o algo, sino conocer cuál es la masa perdón, la masa en cualquier muestra de la materia está concentrada. Es decir, en el núcleo del átomo podemos encontrar los protones y los neutrones. Y la masa de ellos es lo que nos va a dar la masa del átomo. Si queremos saber el número atómico, entonces sería solamente el número de protones, porque el número atómico es igual al número de protones. Pero en el núcleo están los protones y los nucleones, y la masa de ellos dos da el doble a su número atómico. Un ejemplo es el oxígeno. Su número atómico es el 8 y su masa molecular es 16. Dice, el núcleo del átomo contiene los protones y los neutrones, y por consiguiente toda la carga positiva y prácticamente toda la masa. Sí, acuérdense que los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen, perdón, son neutros y los electrones tienen carga negativa. El átomo contiene un número igual de protones y electrones, pues es eléctricamente neutro. Un elemento químico es una sustancia
que consta de átomos del mismo número atómico. Aquí también tenemos que ver entonces los desechos radioactivos. En México existen muy pocos rellenos industriales o de residuos peligrosos para residuos peligrosos. Entonces, se está incentivando la cultura de la disposición adecuada de estos residuos y o encontrarles que esos residuos sirven como materia prima para la producción de algún producto en particular. Dice, un elemento químico es una sustancia que consta de átomos del mismo número atómico. Sí. Algunos núcleos atómicos son inestables. Algunos núcleos atómicos son inestables. Se les designa como radioisótopos. Y de las sustancias en que existen, se dice que son radiactivas. Muy bien. Entonces hablamos. Esa inestabilidad lo da porque hay un número menor o mayor de neutrones en el núcleo. Si algunos núcleos atómicos son inestables y se les designa como radioisótopos. Y de las sustancias en que existen se dice que son radiactivas, lo que viene siendo el resto del citoplasma. La, la radioactividad natural fue descubierta accidentalmente en 1896, cuando el francés Harry Becquerel encontró que los minerales de uranio emiten una radiación algo parecido a los rayos X. Aquí entonces podemos evaluar tranquilamente sobre la radiactividad, sobre los desechos radiactivos y sobre lo que viene siendo cuestión de forestal. Porque es importante conocer todo esto. Muy bien, este trabajo es muy simple, lo pueden hacer de esta forma u otra. El diseño no es lo que interesa, lo que interesa es el contenido que tiene el documento y que nos puede dar una orientación mucho mejor para conocer un poco más sobre los desechos radiactivos y los pesticidas. Actualmente hay muchos pesticidas que están prohibidos en usarse en Estados Unidos y de alguna forma, no sé cómo, al final lo tenemos nosotros. Una época, me acuerdo que platicaban de una época en que Estados Unidos regaló tanto fertilizante, pero porque tenía un contenido, unos ingredientes que no estaban permitidos por la autoridad. Pasando a otro tema, dentro del mismo, dice, los desechos radiactivos son materiales que pueden presentarse en estado gaseoso, líquido o sólido. Resultan potencialmente tóxicos para cualquier forma de vida debido a que se encuentran los contaminantes con radionucleidos por el uso excesivo descargado de energía nuclear. Por el uso excesivo de energía nuclear.
Las fuentes radiactivas se utilizan de forma generalizada en todo el mundo en una amplia gama de sectores, como la industria, la construcción, la medicina, la agricultura y, y la investigación. La adopción de un enfoque integral para gestionar las fuentes radiactivas durante toda su vida útil aumenta la seguridad de tecnología y física y permite a los países salvar limitaciones para obtener fuentes radiactivas de los proveedores. Ahora, como conclusión, los desechos radiactivos son materiales que pueden presentarse en un estado gaseoso, líquido o sólido. Resultan potencialmente tóxicos para cualquier forma de vida, debido a que se encuentran en tamaños contaminados con radionucleos por el uso excesivo de energía nuclear. Las fuentes radiactivas se utilizan de forma generalizada en todo el mundo en una amplia gama de sectores como la industria, la construcción, la medicina, la agricultura y la investigación. La adopción de un enfoque integral de, para gestionar las fuentes radiactivas durante toda su vida útil aumentará la seguridad tecnológica y física y permite a los países salvar limitaciones para convencer, perdón, para obtener fuentes radioactivas de los proveedores. Podemos concluir que los temas abordados y los autores consultados tratan de evidenciar el gran problema que tiene hoy en día y, y aparte los efectos secundarios que provocan un mal uso y todo lo que se contamina cuando podemos concluir entonces que los temas abordados y los autores consultados tratan de evidenciar el gran problema que se tiene hoy en día y aparte de los efectos secundarios que provocan un mal uso y todo lo que contamina cuenta no se lleva a un control adecuado de los minerales y sus sustancias. Esta es la bibliografía que utilizó. Muy bien. ¿Qué les parece? Este es un trabajo completo, lleno, o sea, su estructura como tal, la introducción, una página, tiene su objetivo, tiene su desarrollo de tema que viene siendo el cuadro sopa de letras, donde está el cuadro eh, el cuadro sopa de letras está estructurado como se solicitó. Ahí podemos deducir que todavía falta mucho para el control de especies de energía proveniente de, mm, o bueno, puede ser en un momento dado, tal vez. Pero la estructura es lo que cuenta en este sentido y el apoyo que ustedes le dan consultando con otros autores. La verdad es que son muchos los factores que afectan la producción de las ahí en el campo y el uso de los pesticidas a veces se abusa de ellos, que es lo que conlleva los problemas de digestión, etcétera, etcétera.
Bien, ¿no tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Los contenedores, tanto de los fertilizantes o productos químicos para proteger la semilla, que son llamados residuos peligrosos, y los residuos radioactivos, tienen que buscar un lugar para ser confinados conforme a la DGEPA y que cumplan con la normativa. Estos rellenos sanitarios pueden ser un poco diferentes a lo que es este tratamiento de aguas residuales. Muy bien. Esta actividad, recuerden que termina mañana, 28 de agosto, mañana domingo a las 23:55 horas. Hoy iniciaremos con la actividad número 3, que es un cuestionario. Muchas gracias por su atención. De verdad te agradezco que tomen en cuenta este video. La idea es siempre que convivamos para poder enriquecernos con las experiencias de los demás compañeros que están en fase presencial o en fase lineal. La cuestión aquí es el aprovechamiento del alumno, cuál será mejor. Pero mucho tiene que ver con la capacidad de los alumnos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna aclaración? Hasta pronto. Nos vemos. Esto sería todo.